Ahí estamos entonces. Hoy día, entonces nos vamos a olvidar de la poesía que estábamos viendo. A pesar de que seguimos en la unidad 1, ahora nos toca ver el género narrativo dentro del marco de nuestra unidad 1, que es la libertad como tema literario, ¿ya? Sin embargo, nos vamos a olvidar un poco del romanticismo, de este sentimiento existencial que tenía el romanticismo y la poesía, y vamos a pasar a algo nuevo, que es el género narrativo, y también conjunto con ello vamos a ver nuevas temáticas, ¿ya? No solamente temáticas ligadas al romanticismo y este sentimiento un poco triste, ¿cierto? Que tenía el romanticismo, pero también con hartos aires de libertad, ¿ya? Así que empezamos el género narrativo. Bienvenidos chicos a todos los que se van sumando, estamos comenzando la clase, contenido nuevo, género narrativo, ¿ya? Ya que ya vimos el género lírico. Sin embargo, el género narrativo es un poco más extenso y también es más importante dentro de los contenidos que tenemos que ver, así que les voy a pedir que pongan mucha atención. ¿Ya? Nuestros acuerdos de la clase, como siempre, es participar, por favor. Necesito que todos sean muy participativos, tanto por el chat o por el micrófono. Si no les gusta hablar por el micrófono, bacán, pero podemos hablarlo por el chat. Y por favor no se vayan con dudas, ¿ya? Cualquier duda que tengan yo puedo retroceder y volvemos a explicar. Espérenme chicos que estoy admitiendo a más compañeros para comenzar. Kevin anticipadamente me pregunta si hay tareas. Sí, hoy día me toca dejarles tarea. Sin embargo, van a tener varias semanas para hacerlo como siempre. Nos envían todas las semanas ya. Y contándole un secreto, no sé si ya le habían comentado, pero van a tener una semana libre. ¿Ya? Una semana... ¿Sin clase? Una semana, claro, sin clases. Milagro. ¿Ya? Así que bueno, ahí les van a contar bien sus profes jefes, yo creo. ¿Ya? La próxima semana es la semana libre. Ya chicos, entonces, como les digo, van a tener bastante tiempo para realizarla, no es una actividad tan larga, así que eso, pero eso lo vamos a ver al final, Kevin, ¿ya? Bienvenida a Monse López, que llegó por ahí. Recuerde poner su nombre y curso en el chat para que quede presente. Y les estaba contando a los compañeros, a quienes se están uniendo, espérenme que por ahí viene Johan Peña. Veo muchas caritas con lentes por ahí, en el chat. Ya chiquillos, bienvenido Johan. Les he estado contando a los compañeros que estamos viendo el género narrativo como contenido nuevo. Vamos a dejar atrás el género lírico y el romanticismo también, ¿ya? Así que empezamos con el género narrativo, ¿ya? Nuestro acuerdo de la clase, como siempre, es mantener el respeto en el chat y micrófono. Les voy a pedir que participen bastante, ¿ya? Y que no se vayan con dudas. Ya, el objetivo de clase entonces, chiquillos, es examinar las características generales del género narrativo. Hoy día va a ser una clase introductoria, manteniendo una actitud atenta. ¿Qué vamos a trabajar hoy día entonces? La comprensión, ¿ya? Entonces, chicos, esperemos un poquito que se van sumando alumnos del segundo medio. Recordad que estamos en clase de primero medio. Espérenme, ya. Alejandro, hola, esta es la clase de primero medio, tienes que irte a la clase de la profesora Ibe. ¿Ya? Ahí está, listo. Entonces, chicos, ¿qué vimos anteriormente? Para hacer un resumen de la unidad, anteriormente vimos el género lírico. ¿Qué vimos del género lírico? Sus características, lo que era la actitud lírica, las figuras literarias. Vimos también Martín Rivas. Vimos también Martín Rivas, que era una obra representativa del romanticismo, ¿cierto? Vimos el romanticismo y vimos sus características, símbolos del amor y símbolos de la libertad, y yo los felicito porque la verdad es que todos sus trabajos del género lírico fueron bastante buenos, ¿ya? Al menos del primero A y el primero B que yo se los reviso. Ya, Alejandro, esta es la clase de primero medio y no de segundo medio, ¿ya? Tienes que irte a la clase de la profesora Iber. ¿Ya? Y recordar, no, la próxima semana no tienen clase. Bueno, entonces chicos, esto es lo que vimos.
Espérenme que se van uniendo más compañeros. Tengo que hacer estas pausas constantes para que nadie se pierda la materia, ¿ya? Ya. Chicos, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Estamos viendo el género narrativo y están afortunadamente al inicio de la clase. La estamos comenzando. Ya estábamos haciendo un resumen de lo que ya vimos, que era el género lírico, Martín Rivas y el romanticismo. ¿Ya? Seguimos entonces, chicos, que en unas horas para ir despertando nuestra mente, quiero que me digan, vamos a definir qué es lo que es narrar. Entonces yo necesito que ustedes me cuenten un hecho que les haya ocurrido el fin de semana, o en el colegio, o alguna anécdota que sea contable. Ya, bienvenido Felipe, también se unió de primero C. Cuenten algún hecho, algo que les haya ocurrido, alguna anécdota, no sé, alguna serie que hayan visto, etcétera. Cualquier cosa me la escriben en el chat o me la dicen por micrófono. Que a mi abuela se le mojó la pieza con la lluvia. A su abuela se le mojó la pieza con la lluvia. Ya, yo la voy a Sí. anotar en el chat para que nos quede. Le mojó la pieza con la lluvia. ¿Pero todo bien, Aarón, con ella? La tuve que cambiar al comedor. Ya. Es que fue muy intensa esta lluvia. Muy, muy intensa. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna anécdota que contarme? ¿Que podamos contar? Mimi dice, terminó de ver Aquelarre y Rojo y Miel. Grandes teleseries noventeras. Muy bien. Lucas se está haciendo un pan con pebre. Para la mañana. Está acuático, está acuático. Bien, se está haciendo un pan con pebre. Terminaron de ver Rojo y Miel. ¿Qué más, chiquillos? Nada más. Ya, yo les puedo contar, por ejemplo, que el fin de semana vi Dark. Una serie que me ha gustado mucho. ¿Ya? ¿Qué más? Mimi convirtiéndose en una teleserie. ¿Ya qué más? ¿Alguien que me cuente una anécdota? Simple, puede ser cualquier cosa. Esta semana varios famosos salieron de pedófilos, me dicen. ¿Cómo es eso? ¿Como lo de Jeffrey Epstein? ¿O estoy perdida? El pelado César lo funaron. Al pelado César lo funaron. Es una red de pedofilia bastante interesante. Uf, acá en Chile entonces. ¿O no? Alguien que anima los conciertos de cumbia. Ah, ya sé quién es. Sí, ya, sí. Se lo había visto. Ah, y en Estados Unidos también me dice Matías. ¿Ya? Una anécdota que ustedes me quieran contar también que hayan vivido en el colegio, que hayan vivido, no sé, el fin de semana, o antes, cuando se podía salir, cuando nuestra vida era un poquito más entretenida, o cosas que hayan visto en la tele, como lo están haciendo. Benja dice, la poesía era la única forma de transmitir mis sentimientos y ahora veo oscuridad y las lluvias son mis lágrimas de dejar el pasado de mi poesía y mi legado, dejaré mi vida del pasado. ¡Wow! El Benja siempre tan poético. Ya, pero no... Si miraba el sol y me sentía bien, dice Matías. ¿Ya? Le robé mucha la plata a la Mimi en el nudo, bien Felipe. Logré abrirme una cuenta en Amazon para poder ver la fauría. ¿Ya? Ya bien, chiquillos, ¿alguien más que tenga una anécdota que contarme? ¿Nunca les pasó nada gracioso en el colegio? Que me puedan contar ya que alcanzamos a estar tan poquito. ¿No? Chuta, Kevin. ¿Algo aburrido en el colegio? La tía del kiosco de básica me tiró una moneda. Oh, la tía del kiosco de básica le tiró una moneda a la nuevecita Julia. Pero había un kiosco antiguo antes que ya no está. Ese era. Ah, ya. Entonces, eso te pasó en octavo. No, fue cuando estaba como en quinto básico. Se fundió la señora. Ya no está ninguna de esas, sí. Ah, ya. La del kiosco azul. O lo del kiosco de la comida saludable. Matías, ¿cuál era? La señora vieja que estaba en básica, que tenía como un lugar medio verde.
Por ahí el Nico dice que la tía le tiró la moneda en toda la cara. Chuta, Felipe, jugué a las cartas en clases con la Mimi y el Goofy y gané, con trampas. Muy bien. Ya, entonces chiquillos, ahí tenemos varias anécdotas y ustedes me contaron y lo que hicieron fue narrar, ¿ya? El colegio se inundó tras la lluvia. El colegio se inundó tras la lluvia, ¿y cuándo fue eso? ¿Ahora? No sé, pero yo creo que sí, porque los canales de donde cae la lluvia y se va para el desagüe, antes que comenzara todo esto ya estaba tapado. O sea, estaba tapado por basura y todo eso, entonces yo creo que se inundó el colegio. O sea, me refiero a la media. Ya. Bueno, esperemos que no haya pasado. No tengo información. Ya, chiquillos, entonces, bacán, participaron harto. ¿Cómo? No es porque se tapa por basura, es porque la cantidad, los alcantarillados no son tan grandes para tener tanta agua dentro. Exacto, Ay. Kevin, eso era. Ah, ya. Gracias, Kevin. Gracias, Benja. Entonces, chiquillos, retomando esto, para que hicimos este ejercicio, para definir qué es lo que es narrar. Y narrar precisamente es lo que ustedes hicieron. Contar un hecho, contar una anécdota. Ya no necesariamente cuando hablamos de narración hablamos de una novela extensa, no. Hablamos de narraciones también simples, ¿ya? Si yo les cuento algo, estoy narrando. Esa es la definición de narrar. Contar algún hecho, algún suceso, ya sea verídico o ficticio. Generalmente en la literatura son hechos ficticios. Sin embargo, también podemos unirlo a la realidad, ¿ya? Y aterrizarlo también a nuestra realidad, y así de simple. Cuando le contamos algo a nuestros amigos, ustedes están narrando, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a la introducción al contenido nuevo y vamos a ver textos literarios, ¿ya? Entonces, introducción al contenido nuevo, textos literarios, se dividen en 3, ¿ya? Perdón, tengo a Simón, mi perro, ladrando atrás, así que les voy a pedir disculpas. Pero no hay forma de que se callen mis clases. Espérenme, chiquillos, se van uniendo más compañeros. Buenas noches, Joymer. Buenas noches. Ya, entonces, chicos, estábamos introducción al contenido nuevo, textos literarios, y los textos literarios se dividen en 3 tipos, o 3 géneros. Primero el género lírico, que ya lo vimos, ¿cierto? Que son los versos, la poesía, y lo relata un poeta, ¿ya? Por otra parte, y el más importante, porque lo estamos viendo el día de hoy, es el género narrativo. ¿Qué ocurre en el género narrativo? Está narrado en prosa. ¿Alguien sabe qué es lo que es que esté narrado en prosa? Si es que lo vieron en básica. ¿No? ¿Nadie sabe lo que es narrar en prosa? Bueno, les explico entonces. El narrar en prosa es lo contrario a la poesía. Es un lenguaje más simple que no necesariamente tiene que ser en rima ni en verso, ¿ya? Entonces, el género narrativo está en prosa, ocurren hechos y acciones, hay personajes, hay un tiempo, hay un espacio, hay un ambiente y hay un narrador, ¿ya? Al contrario de la poesía, que hay versos, hay rimas, y hay un poeta que lo relata, ¿cierto? Y también tenemos varios componentes como la actitud lírica, el hablante lírico y una serie de otras cosas que nos vamos a olvidar de momento. Y en última instancia tenemos al género dramático, que a la Mimi le debe interesar mucho, que son los diálogos entre personajes, y es un texto hecho para ser representado. Y está relatado por un dramaturgo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos enfocamos en el género narrativo, y qué es lo que quiero que se queden del género narrativo. Primero, que está narrado en prosa, ahora que ya saben que esté narrado en prosa, que ocurren hechos y acciones realizadas por personajes, siempre en un tiempo, un espacio y un ambiente. Y todo esto está relatado por un narrador. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahora? Con esta introducción, ¿a alguien le queda alguna duda? ¿No? El silencio otorga, así que yo voy a seguir avanzando, ¿ya? Ya, chicos, entonces, ¿qué es el género narrativo? Es una expresión literaria escrita en prosa en la que se relata una historia, ¿ya? Lo que ustedes hicieron contándome todas estas historias divertidas, o no tan divertidas, pero cosas que les pasaron.
son un hecho narrativo, ¿ya? ¿Cómo se expresa? Se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un espacio y tiempo determinados a través de personajes, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios conceptos. Un narrador, que pueden haber varios tipos, sin embargo ustedes lo van a ver en la clase siguiente. Este narrador, que puede ser de distintos tipos, nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un espacio y tiempo determinados a través de distintos personajes que hacen estas acciones, ¿ya? El autor crea personajes para expresar ideas y emociones a través de la historia, ¿ya? Sin personajes es muy difícil que haya una historia, ¿ya? Y como les digo yo, está la presencia del narrador, que puede ser omnisciente, conocimiento relativo, personaje y testigo. Sin embargo, en esto no vamos a ahondar el día de hoy, ¿ya? Por ahí había un debate del chat, por lo menos que no hay tanta sequía, pero lo malo es que se inunden las casas y perdemos parte de las casas. Concuerdo, Benja. Y Mimi, Joymer, llegas tarde, eso te pasa porque te duermes tarde, muchísimo. ¿Viste, Joymer, cómo te increpan por llegar tarde? Ya. Entonces, chicos, ¿qué tenemos de subgénero en el género narrativo? Tenemos la anécdota, que fue más o menos lo que ustedes me contaron, ¿cierto? Sobre todo las anécdotas de la tía del kiosco, que les tiraba la moneda. Una novela, que es de una extensión más larga, ¿cierto? Tenemos una fábula, que son estos relatos que nos dejan una enseñanza y siempre son protagonizados por animales. Generalmente lo vemos en la básica, ¿cierto? En los niños. Tenemos los cuentos, que pueden ser de distintos tipos, de terror, pueden ser de infantiles, etc. Tenemos la leyenda, que es este hecho, un hecho explicado mediante personajes fantásticos, ¿cierto? Y que se relacionan directamente con el folclore de una cultura. Tenemos también al microcuento, ya como los de Santiago en 100 palabras, que son cuentos un poquito más cortos. Y tenemos al mito, ya que es la representación de un hecho real, pero mediante hechos ficticios y personajes mitológicos, ¿ya? Pero esto vamos a ahondar luego, ¿ya? Lo que quiero que quede claro es que el género narrativo se divide también en todos estos subgéneros, ¿ya? Anécdota, novela, fábula, cuento, leyenda, microcuento y mito, ¿ya? Matías me dice, se enojó porque era una moneda un poco sucia, es como de esas antiguas, pero está en buen estado. Nada que ver la tía, nada que ver. Y por ahí Benjamín dice una recomendación, que es poner alarma a las 10:50 para estar preparado. Bien, Benja, buena recomendación. ¿Ya? Chicos, entonces pongan atención, porque quiero que veamos la estructura de la narración. ¿Ya? Esto es importante. Primero tenemos una situación inicial, en donde se rompe el equilibrio. ¿Qué es que se rompe el equilibrio? Que ocurre un conflicto. Y lo vamos a explicar ahora. Primero tenemos un inicio en el que se nos presentan los personajes y otros detalles, ¿ya? Por ejemplo, donde ocurre la acción. Generalmente comienza con, o lo podemos asociar muy estereotipadamente, como había una vez, ¿ya? Ahí tenemos el inicio. Segundo lugar, tenemos un desarrollo en donde se produce el conflicto, es decir, se genera la tensión y suceden los hechos más importantes, ¿ya? ¿Qué es un conflicto? Es cuando se rompe con la armonía de la narración, ocurre un quiebre y cambia el destino de los personajes, es decir, los personajes se enfocan en solucionar ese conflicto y es la parte evidentemente más interesante de la narración. Esto también ocurre en la serie, ocurre en las películas, ¿ya? Porque sin ese conflicto no tendríamos una historia interesante, básicamente, todo sería muy plano, ¿ya? Entonces el desarrollo se puede relacionar con las palabras entonces, había una vez, entonces, sucede lo siguiente y se presenta el conflicto, ¿ya? Generalmente el conflicto está ligado a los antagonistas, ¿cierto? Que la misma me dice que las teleseries también, correcto, ¿cierto? Todo tipo de narración, series, películas, textos, serían muy poco interesantes si no hubiese un conflicto, ¿ya? Pero ahora, para que también sigan siendo interesantes, en el desenlace debe resolverse este conflicto, de alguna manera, para bien o para mal, pero el conflicto se resuelve. Y acá es cuando se produce el clímax. ¿Alguien sabe lo que es el clímax? El problema. El problema, ¿ya?
El Algo que problema, le hace como un cambio a la historia porque, por ejemplo, va así como normal o algo que no es tan relevante. ya, algo que le hace un cambio a la historia. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Chicos, el clímax es el punto más alto de la narración, ¿ya? Precisamente es la parte donde se le hace el cambio a la historia, ¿cierto? Como me dijeron por Sin ahí. clímax sería todo perfecto. Sin clímax sería todo perfecto, es decir, sin conflicto y sin clímax, la historia sería perfecta y para nosotros no sería interesante, ¿ya? Y esto también no lo lleven solo a los textos, llévenlo a las películas, ¿cierto? Martín, levantaste la mano, quería hablar, ¿no? Ya, es el apex de la historia, bien Lucas, así tal cual. Entonces en el desenlace, finalmente, sin querer me dicen, ya, súper. Y entonces en el desenlace se resuelve el conflicto y acá suele producirse el clímax, que es este punto más alto de la narración, ¿ya? Entonces, y en la situación final se vuelve al equilibrio, ¿ya? Si en la situación inicial nos presentaban los hechos y se rompía con este equilibrio, con esta armonía, y entraba el conflicto, en la situación final se resuelve el conflicto y se vuelve al equilibrio, ¿ya? Entonces tenemos tres partes de la narración: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Ya en el desarrollo se presenta el conflicto y en el desenlace se resuelve el conflicto. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. ¿Ya? Continuamos entonces con los elementos de la narración. Esta es una clase bien introductoria, no se angustien si... Espérenme. ¿Conoce la teoría de la aventura del héroe? Sí, creo que sí. Si tú me lo recuerdas, podría situarme. Lucas, si me lo recordara, sería súper interesante para que la compartieran. En verdad, Oculta le pone mucho drama y se pone larga la teleserie, mucho suspenso. Es la serie más larga del año. Quiero que vuelva a Isla Paraíso. Sí. Sí. Yo creo que ustedes van a estar en cuarto medio y ahí recién Verdad Oculta va a terminar. Que vuelva, por favor. Ya, Lucas. Necesito que me cuentes lo de la historia, los pasos de la historia de un héroe que tiene 3 fases. Llamado, aventura y regreso. Bien. Excelente, Lucas. Y eso viene desde los héroes griegos igual, ¿cierto? Que fueron los primeros que comenzaron con este tipo de historias, ¿sí? Bien, Lucas, muy bien. Entonces lo mismo, llamado aventura y regreso, claro, es una narración también, y más o menos tiene que ver con esto, con el inicio, el desarrollo y el desenlace, ¿ya? Ya, chicos, entonces los elementos de la narración que tenemos que tener para que una narración funcione: primero, un narrador de distinto tipo, pero lo vamos a ver poco a poco más adelante. Segundo, personajes, en los cuales también hay distintos tipos, y lo vamos a ver también más adelante. Las acciones llevadas a cabo por estos personajes, y el espacio y tiempo en donde ocurre la acción. ¿Ya? Siempre ocurre en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Ya? Ya, me gusta que la narración la haya llevado a pensar también en teleseries, ¿cierto? Esa es la idea, que no se queden solo con que son textos, ¿ya? Entonces, chiquillos, frente a todo lo que he dicho, vamos a hacer una práctica ya en clases y necesito que todos participen, ¿ya? Primero leamos este microcuento de Santiago en 100 palabras e identifiquemos el inicio, el desarrollo y el desenlace. También vamos a reflexionar acerca de los personajes, el espacio-tiempo, el conflicto y las acciones, ¿ya? ¿Qué pasa con Romané? Me encanta Romané. Yo me creía una de las gitanas cuando era... Imagínense que yo iba en el colegio en básica cuando dieron Romané. O sea, hace ya bastante años. La tía María Jacobé, sí, yo me creía María Jacobé. Ya, chicos, ¿alguien que quiera leer este pequeño texto, por favor? Un voluntario o voluntaria que amablemente lea este texto. Ok, boomer, sí. Yo soy una boomer, puede ser o no. Ya, chicos, voluntario o voluntaria para leer este texto es cortito. Si quieres se lo escribo, no me sirve escrito. ¿Alguien que lo lea? Benja Jofreya, deshabilita tu micrófono y nos lee el cuento. Vale,
Práctica guiada en clases. Leemos Empieza el desde, micrófono. Benja, empieza desde el veto. Vale. El Beto anda cabizbajo por las calles. Uno le pregunta qué le pasa y dice, que nada, todos saben que está así. Desde que lo dejó la Rusia, el Beto es de esos cabros que son partes de la bola. Mastica de esos. De la Profe, no bola puedo, mística, ¿cierto? es que no puedo leer porque le pone tanto el chat. Ah, ya. De esos a los que todos miran raro y nadie quiere cerca de sus hijos, el Beto es de esos cabros buenos que toman malas decisiones. Se siente en la misma esquina de siempre a ver si entre la nube de humo de él y sus amigos aparece tu figura o la figura de la Rusia caminando en sus patitas de lana. Bien. Bien, Benja. ¿Ya? Por ahí preguntaron, profe, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 28 años. Ya soy una millennial. Y estoy de cumpleaños el 6 de agosto, falta exactamente un mes. Si ustedes no me saludan, yo me voy a enojar para siempre con todos y con todas. Así que lo anotan desde ya y yo espero mis saludos de cumpleaños. ¿Ya? No, mentira. Ya, chicos, entonces estamos leyendo un texto, un microcuento de Santiago en 100 palabras y vamos a identificar el inicio, el desarrollo y el desenlace. No, aún no soy boomer. Me cargan los boomers, los odio a los boomers. Feliz cumpleaños adelantado, me dicen por ahí, ya. Entonces, chiquillos, leímos un cuento del Beto, ya, y decía que el Beto anda cabizbajo por las calles. Uno le pregunta qué le pasa y dice que nada. Todos saben que está así desde que lo dejó la Rusia. El Beto es de esos cabros que son parte de la bola mística. De esos los que todos miran raro y nadie quiere cerca de sus hijos. El Beto es de esos cabros buenos que toman malas decisiones. Se sienta en la misma esquina de siempre a ver si entre la nube de humo de él y sus amigos aparece la figura de la Rusia caminando con sus patitas de lana. Ven que no saben si la profe es demasiado bacán para hacer un buen... Y me cargan los boomers. Es insoportable los boomers. Ya. Entonces esto lo escribió una chica de 21 años que se llama Cintia Nina Flores, ¿ya? De Curacaví. ¿Ya? Es una persona como nosotros que escribió un relato pequeño. Entonces, chicos, ¿dónde está el inicio? Acá, en este texto. ¿En qué fecha? Lo voy a anotar acá. 6 de agosto en mi cumple. 6 de agosto. Ya, Martín me dice el Beto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer hecho? ¿Cuál es el primer hecho narrativo? Es el Beto anda cabizbajo por las calles. Mi color favorito es el rojo. Ya, entonces, chicos, el Beto anda cabizbajo por las calles. Y la presentación del Beto y lo que está haciendo. Excelente, Martín, ¿cierto? Comida favorita, ya, espérenme, analicemos. Mi comida favorita son los fideos blancos y pastel de choclo. Pregunta el forro del lenguaje rojo. El forro del lenguaje siempre ha sido rojo desde que yo tengo uso de razón, así que nadie les diga lo contrario. ¿Ya? Ya, teleserie favorita, sí, puede ser Romané. Pacto de sangre también me gustó harto. Animal favorito, el mono y los felinos. Profe, modo entrevista. Obra de teatro favorita. Obra de teatro favorita. Una vez vi una obra de teatro escrita por una chilena que se llama Ana Jarcha. Lo voy a anotar. Y no me acuerdo cómo se llama la obra, pero es de Ana Jarcha. Sí. Y habían varios actores conocidos. ¿Recomiende libros? Ya, yo les voy a recomendar libros. ¿Has visto La Negra Esther? Sí, la primera producción fue de Andrés Pérez, un gran actor chileno. Un gran actor chileno y uno de los fundadores también del teatro chileno. Así que sí, me gusta mucho La Negra Esther y porque también representa mucho de nuestro folclore. ¿Ya? ¿Recomiende libros? Ya, muy bien, ahora sí que quieren leer. ¿Ha visto la serie del presidente? Vi como los 4 primeros capítulos, ahí estoy. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se terminó mi entrevista o no?
Y el de mate es azul porque el libro es azul. El forro de matemáticas siempre ha sido azul, el forro del lenguaje siempre ha sido rojo. ¿Ya? Ya, chicos, entonces el Martín por ahí me decía que el Beto anda cabizbajo de las calles, ¿cierto? Y uno le pregunta qué le pasa y dice nada. Es decir, nos presenta qué es lo que le pasa al Beto. ¿Ya? Luego, ¿qué podemos decir del desarrollo? ¿Podemos identificar un conflicto en la narración? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería este conflicto? Que lo miran raro. Que lo miran raro, muy bien. Que lo Entonces, excluyen del... lo miran raro y lo excluyen. Lo excluyen, ya yo lo voy a anotar. Conflicto que lo miran raro y lo excluyen. ¿Hay algo más que le podemos agregar? Como, ¿desde cuándo que el Beto anda así cabizbajo? Según la narración. ¿Desde cuándo? Chiquillos, los demás. ¿Desde cuándo que el Beto anda cabizbajo? ¿Qué le pasó? Desde que lo dejaron, dice la Mimi, perfecto. Está así, la Cata me dice porque lo dejó la Rusia. Tal cual. La Rusia lo dejó y el Beto anda cabizbajo. ¿Ya? Entonces, tenemos la presentación de los hechos que el Beto anda cabizbajo, es decir, nos presentan la situación del Beto. Después nos dice un conflicto en la narración, que es que básicamente nadie lo pesca, ¿cierto? Y que lo dejó la Rusia. Y que desde que lo dejó la Rusia anda cabizbajo. Ese es el conflicto, ¿ya? Entonces voy a anotarlo acá en el chat. Conflicto, lo dejó la Rusia. ¿Ya? Y luego tenemos un desenlace. Y en el desenlace que pasaba se resolvía el conflicto para bien o para mal. En este caso, ¿cómo resolvemos el conflicto? ¿Cómo se resuelve el conflicto? Olvidarla. Bien, Matías. Olvidarla entre la nube de humo de él y sus amigos. ¿Cierto? Entonces, olvidar a la Rusia. Beto es un crack, el tipo lo olvida. El tipo lo olvida, pero ahí nomás porque también se acuerda de la Rusia caminando con sus patitas de lana. ¿Ya? ¿Saben lo que es el término patitas de lana? Que se cae, sí. Bien, como patitas flacas, se cae. Ya. Entonces, olvidar a la Rusia, ¿ya? Entonces, muy bien, identificamos el inicio, el desarrollo que se presenta el conflicto y luego el desenlace en donde se resuelve el conflicto. Ven que es bastante simple. Entonces, ¿cuáles serían los personajes de la narración que nos mencionan en esta narración? ¿Quiénes serían los personajes? Lucas, por ejemplo, ¿cuáles serían los personajes de la narración? Ya que estás tan... El Beto, la Rusia y sus amigues. Bien, bien, Almendra, muy bien. Entonces, hemos identificado los personajes, el Beto, la Rusia y sus amigos. El espacio-tiempo en que ocurre la acción. ¿Cuál es el espacio que nos mencionan? Las calles, bien, Almendra, las calles, ¿cierto? Y luego las acciones. ¿Qué acciones? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos cuentan? Acciones concretas que pasan en el relato. ¿A quién le puedo preguntar? A ver, que no hayan participado. A ver. El Aarón, ¿qué acciones, por ejemplo, podemos ver, Aarón? Acciones concretas dentro de este pequeño relato. ¿Sí, no? ¿Nadie más? Término de relación, caminar, por ahí me dicen. Término de relación y caminar. Ya, entonces que anda cabizbajo por las calles, le preguntan qué le pasa, dice que nada, ¿ya? Y luego se siente en la esquina para ver si entre la nube humo de él y sus amigos aparece la figura de la Rusia caminando, ¿ya? Esas son acciones, ya que ustedes pueden definir.
¿Ya? Bien, chicos. Muy bien, entonces identificamos el inicio, el desarrollo y el desenlace, en medio de bastantes interrupciones, pero lo logramos. Entonces, respuestas esperadas, en el inicio yo puse acá como cosas que era hasta que dice nada. Como que este es el inicio porque es la presentación de los hechos y del personaje. Luego el desarrollo puse que era hasta decisiones. Entonces, claro, que nos cuentan y nos relatan el conflicto, porque nos dicen que la Rusia lo dejó y que nadie lo pesca mucho, ¿ya? Y el desenlace que se siente en la esquina para olvidar a la Rusia, como ustedes me lo dijeron. Personaje del Betty y la Rusia y también sus amigos. Y el espacio-tiempo es la calle, el tiempo no lo sabemos muy bien porque no nos hablan del tiempo. Y las acciones, camina cabizbajo, se sienta en la esquina a fumar, ¿ya? Y conclusión, los procesos creativos son horribles. Ya, entonces, chicos, la mala noticia para ustedes, su práctica independiente para el hogar. Ya van a leer un texto muy corto, solo tiene 3 hojas, que es un fragmento que yo seleccioné, que es de Popol Vuh. Ya es un mito fundacional maya, ya ahora que están harto de moda los mayas porque han predicho el fin del mundo varias veces, así que es un fragmento y van a identificar los siguientes elementos, lo mismo que hicimos hoy, el espacio, el tiempo, los personajes, inicio, desarrollo y desenlace, van a identificar el conflicto y la narración y me van a narrar un poco de las acciones que ocurren en este texto, ¿ya? Se los voy a ¿Está en dejar el aparte. libro, tía? ¿Ah? ¿Está en el libro o lo va a mandar usted? Yo los mando, les subo este material y además les subo el PDF con el texto, así lo pueden revisar desde el celular y desde el del medio que ustedes tengan, de manera más fácil. ¿Ya? Páginas del texto optativas para trabajar, páginas de la 18 a la 31, estos son para las personas que no se pueden conectar a clases, que no tienen acceso a internet, ¿ya? Así que ustedes, como están acá, vamos a hacer la práctica independiente, que es leer este texto pequeño, ¿ya? Y metacognición, ¿cuánto aprendieron de género narrativo? ¿Ya? Hoy día estuvieron bastante dicharacheros, así que fue un poco dispersa la clase, pero, profe, le tengo una pregunta que no es de la clase, ya la hacemos al tiro Almendra. Profe, todo esto lo va a subir a Facebook. Todo esto se lo subo a Facebook, no, Arona, usted está en modo. Ah, estamos en modo, se me olvida ya. Sí. Y al primero A, y al primero D, y al primero C, se lo subo a su Facebook. ¿Ya? Profe, Profe, ¿me puede explicar las preguntas? ¿Cómo? ¿Que ¿Me explique las puede preguntas? explicar? Sí, si me las puede explicar. Ah, ya, ningún problema. Entonces, chiquillos, vamos a leer un texto en PDF que yo se los voy a subir. Este texto tiene 3 páginas y es un fragmento de un mito fundacional maya. ¿Ya? Van a identificar los siguientes elementos, que es más o menos lo que hicimos en esta clase. Primero, bueno, acá yo lo puse como tercerito, pero es inicio, desarrollo y desenlace. ¿Ya? Recuerden que en el desarrollo tienen que identificar el conflicto de la narración y en el desenlace cómo se resuelve ese conflicto. Para bien o para mal, pero se resuelve. ¿Ya? Y la presentación de los hechos, que es el inicio. Ya ustedes me dicen como parte aquí, como lo que yo hice acá en esto, por ejemplo, en esta respuesta de esperada. Hasta decisión, lo pueden hacer así de simple, para que no se compliquen tanto. ¿Ya? Me dicen la frase como de inicio y de final, digamos. Luego identifican el espacio y tiempo en el que ocurre la acción. Luego los personajes que aparecen en la narración. Identifican el conflicto de la narración, que es este quiebre en la armonía, ¿ya? Lo que hace interesante a la historia, y luego las acciones que ocurren. No es necesario que me las nombren todas, pero me nombran algunas, ¿ya? Como espacio-tiempo, el espacio-tiempo es donde ocurre la narración. El tiempo en el que ocurre no siempre está definido, pero sí siempre te mencionan un espacio, como lo que hicimos acá, ¿cierto? Acá no nos mencionaron el tiempo, pero nos mencionaban que esto ocurría en las calles. ¿Ya, Kevin? Es el espacio en donde ocurre. ¿Ya? ¿Queda claro? Ahora sí la actividad. ¿Chiquillos? Sí, profe. Sí, ya, bacán. Entonces eso, bien simple. Las respuestas tienen que ser tipo así, no más que eso, no se tienen que extender tanto. Las acciones, Kevin, son las acciones que llevan a cabo los personajes. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Kevin? Ya, y recuerden mandárselo a sus profesores que le hacen clase. Primero D
profe Nelson, primero C, profe Ivette, primero A y B, a mí, ¿ya? La clase dura 20 minutos, yo creo, sí, pero ahora le hicimos más extensa. Ya, chicos, entonces, ¿cuánto aprendieron de género narrativo? Si podrían decir del 1 al 5. Por favor, todos participen en el chat. Necesito saberlo para ir reforzando también. Y yo también. 4, ya. 5, usted explica bien, muchas gracias. Llegó tarde. 5, la Cata, gracias, Cata. Los demás chiquillos me dicen del 1 al 5, yo para saber. 4, 5, ya. Para saber qué tenemos que reforzar. ¿Ya? Ustedes me pueden ayudar mucho con su retroalimentación también. Me gusta cómo explica, gracias Cata. Necesito saber si aprendieron cosas nuevas hoy, cosas que no sabían antes, desde la básica. ¿Sí? ¿Ya? Y del 1 al 5, chicos, ¿cuánto participaron? Un 3,9 me dice el Felipe, muchas gracias. Un 5, ya. Chicos, los que no 5 de participaron, 5. ya. Un 91, ya. Chicos, quienes no participaron, los incito a que participen. Ya, acá no importa si dicen cosas que estén erradas, acá nadie entra sabiendo todo, así que por favor, los invito a participar para que hagamos una clase también más divertida. Y chiquillos, ¿cómo podrían aplicar lo aprendido? El género narrativo, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿En qué lo podemos utilizar todo lo que aprendimos hoy día? Aplicando. Viendo series, películas, descubriendo o criticando. Bien mal. La Génesis me dice que... Pues hay algunas personas que son buenas criticando unas series o películas, como por ejemplo, de repente yo critico algunas películas y digo, ya, esto está bien, esto está mal. Y también lo puedes aplicar en los cuentos, de lo que está bien y de lo que está mal. Tú tienes que identificar los errores que tiene un libro o una serie. Ya, muy bien, ¿cierto? Lo podemos aplicar al analizar series y al analizar textos. Bien, Benja, muy bien a la hora de criticar también. Tía, ¿ha visto críticas? Es bacán ver críticas de series y cine. Sí, la he visto, Mati. Y esa persona que critican las películas o series se llaman críticos. Se llaman críticos. Bien, Benja. También hay muchos críticos de comida, críticos de pasteles, críticos de películas, de cine y todo eso. Excelente. Bien, chiquillos. Y se camuflan. Se camuflan entre la gente. Y se camuflan entre la gente. Ya, muy bien. Por ahí me dicen viendo series, películas, escribiendo o criticando, escribiendo un libro, una mini historia, ¿cierto? Muy bien. Es a la hora de tomar puntos de una serie o película para separarla, te facilita entender. Muy bien, chiquillos. De alguien te mira, el error más grande fue la trama de Pedro Pablo. Ya, Mimi, tú me tenías una pregunta. ¿Cuál era? ¿Se acuerda por qué en Aquelarre nacen solo mujeres? No, que imagínate que yo la vi en básica. ¿Por qué eran solo mujeres? ¿Porque son brujas? Ah, espérese, se lo digo por audio porque si no me voy a demorar mucho en escribir. Porque una mujer muy poderosa del pueblo, la Elena, la que hace la Coca Guasini, creaba un perfume que lo utilizaban todas las mujeres del pueblo, y ese perfume hacían que las mujeres tuvieran solo mujeres y no nacieran hombres en el pueblo. Ah, ya. ¿Y cómo lo hacían entonces con el hombre, con la parte faltante para que surgiera la procreación? Llegaban al pueblo como afuerinos o... Ah, ya. Ya. Era como más... Ya. ¿Tu café? Ya. Ya, chicos. ¿Queda claro entonces? Muchas gracias, Mimi, por el aporte. Me recordaste una gran teleserie. Eso, ¿ya? Entonces ahí estaba. Recuerden mi parte youtuber, mis contactos, javiragarcia@blesgana.cl, Facebook Javiera García BG, Instagram profe Fabi G. Soy bastante proactiva para contestar las dudas y preguntas, ¿ya?
Así que chicos, muchas gracias por la clase, muchas gracias por las preguntas y muchas gracias también por hacer más entretenida esta clase. ¿Ya? Ahora se pueden ir retirando, vayan a tomar desayuno, descansen y que tengan una buena tarde. Chao, profe, cuídese. Chao chicos, que estén muy bien.